Hola a todos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, me da mucho gusto saludarlos. En el día de hoy vamos a compartir este podcast de nuestra escuela dominical en la cual estamos estudiando el libro Vivir con Integridad y Sabiduría del hermano Miguel Núñez. Y para el día de hoy nos corresponde el capítulo 3 referente a la integridad, un valor deseable, admirable y poderoso. Bendito Dios, en tus manos ponemos este momento, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir en integridad, Señor, a que cada día, cada cosa que aprendamos, Señor, y que cada circunstancia por la cual nos permites pasar, Señor, nos haga crecer, Señor, como cristianos, Señor, y nos haga vivir, Señor, como tú esperas que vivamos, Señor, y que la integridad sea, Señor, parte integrante de cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de las cosas que hacemos y de las cosas que decimos y las que sentimos, Señor. Te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El hermano John MacArthur alguna vez dijo: ¿cuál es la cualidad más importante que los líderes pueden demostrar? ¿Inteligencia? ¿Una personalidad fuerte? ¿O será la elocuencia, la diligencia, una buena visión o habilidades administrativas, decisión, valor, sentido del humor? ¿O tal vez el tacto? ¿O cualquier otro atributo natural similar? Pues bien, él responde a esta pregunta diciendo que todas estas habilidades juegan un papel importante, pero la cualidad más deseable para cualquier líder es la integridad. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, la integridad es un valor deseable. Es más, estamos seguros que la mayoría de las personas quisieran poseerla. De hecho, creemos poco habitual o bastante improbable que alguna persona se atreva a decir que no le interesa ser íntegra. Sin embargo, aún deseando la integridad, no todos están dispuestos a pagar el costo de tenerla. La integridad también es admirable, pues incluso aquellos que no la poseen la admiran y aprueban cuando la ven en otros, aunque no busquen dicha cualidad para sí mismos. Y de igual forma creemos que la integridad es poderosa, no solo porque Dios la respalda, sino también lo es por los efectos y el impacto que es capaz de producir cuando una persona la posee y vive de acuerdo a ella. Entonces, a través de estas entregas vamos a estar analizando cuáles son las características de una persona íntegra. Y en el día de hoy me corresponden las 5 primeras características de las personas íntegras. La primera característica que vamos a ver es que la persona íntegra habla toda la verdad y no solo la verdad. Les repito por si están escribiendo, la persona íntegra habla toda la verdad y no solo verdad. Y yo los invito a que en sus casas ustedes analicen o revisen lo que está escrito en el capítulo número 20 del libro de Génesis, sus versículos del 1 al 18. En esta historia que aparece aquí reflejada en este capítulo 20 de Génesis, tenemos la historia de Abraham y Abimelech cuando Abraham se presentó con él, y en ese momento, por miedo, Abraham le dice a Abimelech que Sara, su esposa, es simplemente su hermana, pero no le revela que él estaba casado con ella. Pues bien, si nosotros analizamos esta historia, nos vamos a dar cuenta que existe una enorme diferencia entre decir toda la verdad y hablar verdad. Y un ejemplo de esto es este capítulo 20, versículos 1 al 18 de Génesis. Pues porque Abraham, por temor a perder su vida, le dijo al rey Abimelech que Sara, su esposa, era solamente su hermana. Pues bien, cuando Abraham dijo que Sara era su hermana, habló verdad, pues ciertamente ella era su media hermana, pero lo que no hizo fue decir toda la verdad. Y la diferencia entre hablar verdad y decir toda la verdad realmente es la intención con la cual usted y yo decimos lo que decimos. Y si analizamos, aunque Abraham habló verdad, resultó esto que dijo ser mentira por la intención que llevaba detrás. Si alguien le hubiera preguntado a Abraham
¿es verdad que tu esposa es tu hermana? Y él hubiese respondido que sí, y lo hubiera hablado verdad, pero aún hablando verdad, habló mentiras, porque dijo una media verdad, y lo que dijo, lo dijo con la intención expresa de engañar al otro. Y esto, hermanos, es algo que nosotros hacemos con frecuencia. Muchas veces por quedar bien, otras veces por excusarnos o por justificarnos, decimos medias verdades, pero ocultamos parte de ella con la intención de métale ahí cualquier cosa que pueda ser la intención que aplica. Pero debemos entender usted y yo que una media verdad, cuando es usada con la intención de engañar a otra persona o dar una falsa impresión, es una mentira completa. Y el Señor demanda de nosotros no solo que hablemos verdad, sino que hablemos toda la verdad. La segunda característica que vamos a ver en una persona íntegra es que la persona íntegra habla con claridad. Repito, la persona íntegra habla con claridad. Muy bien, para analizar este punto vamos a hacer uso de una ilustración que usa el hermano Núñez y que se ha usado en diferentes cursos de éticas buscando ilustrar este punto. Y dice así: una persona, llamémosla Pedro, escribe en su diario, abro comillas, el capitán estuvo sobrio hoy. Muy bien, esta declaración que hace Pedro tiene varias implicaciones. La primera puede ser, el capitán siempre está sobrio y hoy es un día más. La segunda, el capitán con frecuencia está ebrio, pero hoy estuvo sobrio. Muy bien, una segunda persona, llamémosla José, lee el diario de Pedro y entonces le pregunta, Pedro, ¿el capitán tiene un problema con el alcohol? Pedro se encoge de hombros y continúa caminando, con lo cual da a entender que quizás el capitán sí tiene un problema con el alcohol. Entonces Pedro va donde el capitán y le dice, capitán, ¿sabía usted que José me preguntó si usted tenía un problema con el alcohol? Muy bien, vamos a analizarlo. En esta ilustración que acabamos de leer, todos tenían razón, pues todos estaban hablando con verdad. Pero no todos estaban diciendo toda la verdad. La intención con la que Pedro escribió lo que escribió va a determinar si habló verdad o si dijo toda la verdad. Y saben, hermanos, a veces tratamos de justificarnos con la excusa de que lo que dijimos era verdad, a pesar de que con esa verdad procurábamos un fin diferente. Y este tema de hablar las cosas de medias verdades o decir las cosas de forma oscura o poco clara, refleja realmente en nosotros una grieta. Dana Telford, en el primer capítulo de su libro Integrity Works, que traduce La integridad funciona, dijo, las pequeñas cosas cuentan porque son esas pequeñas cosas, esas pequeñas grietas, las que luego se abren y terminan derrumbando el edificio por completo. Hermanos, son esas pequeñas cosas, esas cosas que resultan minúsculas y que incluso a veces pasamos de forma desapercibida. Se nos hacen tan comunes que a veces ni siquiera ya las vemos, pero a partir de esas pequeñas cosas nosotros empezamos a comprometer nuestra integridad. Y luego, cuando la grieta se hace cada vez más grande, termina siendo un gran agujero en nuestro carácter. Y es que resulta entonces que las pequeñas concesiones que hacemos terminan llevándonos a grandes caídas. Entonces, cuando aprendemos a reconocerlo, seremos capaces de comenzar a cultivar nuestro carácter y a cerrar esas grietas. Y es por eso que en esta persecución de la integridad es tan importante que nosotros seamos reflexivos. Porque solo cuando reflexionamos en todas estas cosas, cuando analizamos lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, cuando cada día nosotros nos hacemos un escáner y miramos cómo estamos actuando,
es que nosotros podemos identificar estas cosas, porque muchas veces lo que a nuestros ojos parece verídico es realmente un autoengaño y un engaño a las demás personas. Mis hermanos, y la verdad es sagrada, porque alejarnos de la verdad es alejarnos de Dios, porque Dios es verdad y todo lo que es engaño pertenece a Satanás y no al Señor. Entonces debemos hablar con claridad. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto dos características. Primero, la persona íntegra habla toda la verdad y no solo verdad. La segunda, la persona íntegra habla con claridad. Muy bien, la tercera característica de la persona íntegra es que esta persona honra su palabra, sus compromisos y sus promesas. Le repito, la persona íntegra honra su palabra, sus compromisos y sus promesas. Hermanos, para que la persona que camina en integridad, el solo hecho de haber dado su palabra es razón suficiente para cumplirlo, pues eso es lo honorable, eso es lo correcto. Si nosotros analizamos generaciones atrás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso nuestros padres, recordamos una frase: ya yo di mi palabra. Y le discutimos, pero papá, pero abuelo, es que esto no. Y la persona lo único que nos responde es: ya yo di mi palabra. ¿Y saben por qué? Pues en aquel entonces la palabra tenía todo el peso que tenía la misma palabra escrita. Pero mis hermanos, lamentablemente hoy día y en nuestra generación actual las cosas no son así. Y esto nos deja ver hasta dónde hemos llegado como sociedad. Estamos en un punto tal que a nosotros en las universidades de Derecho nos dicen que todo hay que escribirlo, porque las palabras se las lleva el viento. Y esto lo único que nos evidencia es cómo ha perdido nuestra sociedad la integridad. Hermanos, no podemos vivir de nuestra manera. En la Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y lo dice cuando hablan del juramento. Pero nosotros no podemos ir por la vida comprometiéndonos en vano. Ahora, por otro lado, las personas íntegras tienden a ser reflexivas, es decir, piensan antes de dar su palabra a fin de asegurarse que podrán cumplir con lo prometido. Y este muchas veces es el problema, que damos nuestra palabra sin pensar y luego no podemos cumplir con aquello que hemos prometido. ¿No se da cuenta que hoy día nosotros identificamos personas por esto? Si, por ejemplo, digamos, Margarita dijo que venía, ella viene porque siempre cumple su palabra. O cuando dicen, no, si Pedro fue quien lo dijo, nunca cumple lo que dice. Siempre dice que viene y siempre nos deja esperándolos. ¿Se han dado cuenta que hay personas así? Hermanos, y es importante que entendamos que es una falta de integridad comprometernos a hacer algo y luego no hacerlo. Y lamentablemente este es un problema muy común en la cultura de hoy. Y es tan común que las personas ni siquiera se disculpan con las otras cuando comprometen su palabra y no la cumplen. Pero cuando nosotros cuidamos nuestras palabras, también cuidamos nuestro honor. Y eso significa que haremos lo indecible, todo lo que esté en nuestras manos para cumplir aquello que hemos prometido. Cuando honramos nuestras palabras, nosotros también tenemos un impacto enorme en nuestra esfera de influencia. Entonces, hermanos, es necesario que empecemos a cumplir lo que decimos, a honrar nuestra palabra, a honrar nuestros compromisos, a honrar nuestra promesa, y que cuando una persona escuche de nosotros que nos comprometemos a algo, se sienta seguro que esa cosa a la cual nos comprometimos va a ocurrir. Muy bien. La cuarta característica de la persona íntegra es que la persona íntegra es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus propios intereses. Voy a leerlo una vez más. La persona íntegra es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus propios intereses. Hermanos, resulta hoy día
muy difícil encontrar personas capaces de ser objetivas y éticas a la hora de tomar decisiones, hasta el punto que puedan tomar decisiones que no les convengan en lo personal. Pero es importante que nosotros entendamos que si algo es ético y es del interés de aquellos que nos rodean, o de la empresa para la cual trabajamos, o de la cual, a la iglesia, a la cual pertenecemos, o del país al cual servimos, entonces esta decisión es digna de ser tomada. Y la integridad, mis hermanos, demanda y exige que tomemos las decisiones adecuadas, aunque salgamos perjudicados. La persona íntegra rehúsa aprovecharse de los demás o de las circunstancias. Pero para ilustrar este punto un poco más, vamos a mirar lo que dice en el primer libro de Samuel, su capítulo 24, versículos del 4 al 13. Dice así: y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú has acechado mi vida para quitármela. Juzgue al Señor entre tú y yo, y que el Señor me venga contra ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Mis hermanos, en esta historia encontramos un gran ejemplo de integridad en la vida de David. Recordemos que el rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlos, pues tenía envidia. Recuerden el cántico de: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ambos estaban en guerra, y aun sabiendo que existía la posibilidad de perder su vida en manos de Saúl, cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, pues lo encontró durmiendo, él lo que hizo fue rehusarlo e impidió también que sus hombres lo hicieran. En este momento, David tomó una decisión que entendía que era la correcta. Hermanos, la integridad nos hace ser honorables y también nos hace sujetarnos a la autoridad. En ese momento, y pese a todas las decisiones que había tomado Saúl, David entendía que Saúl era el rey y que él debía honrarlo, respetarlo y sujetarse a él. Y él tomó la decisión correcta, a pesar de que esta decisión iba en contra de sus propios intereses. Esto es integridad. Y fíjense, quizás ninguno de nosotros podamos estar viviendo una situación semejante a la que estaba viviendo David, que alguien pudiera quitarle la vida. No obstante, mis hermanos, es posible que nos encontremos en un momento, en una posición en la que debamos tomar una decisión desfavorable para nosotros. Pero que sea la que sea,
La integridad siempre va a demandarnos que hagamos lo que es correcto, lo que es honorable, lo que está de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. En estos tiempos incluso nosotros tenemos la oportunidad de ser honorables y ser honrosos. Estamos viendo todo lo que está pasando y las decisiones administrativas que están tomando nuestros gobernantes, mis hermanos, y es tiempo de honrarles y es tiempo de actuar con integridad y hacer lo que es correcto. Imagínense usted si fuera un corredor de bolsa de valores, y le doy este ejemplo, y debe tomar una decisión que al tomarla va a afectar una inversión financiera personal que usted ha hecho, pero que esta es la decisión correcta. ¿Será que usted y yo estaríamos dispuestos a perder dinero a fin de mantener nuestra integridad? Mis hermanos, necesitamos tomar decisiones y decisiones que sean correctas y no solo aquellas que estén de acuerdo a nuestros intereses. Y recuerden lo que hemos aprendido. Lo que es correcto no es lo que es correcto a partir de lo que yo pienso, sino que lo que es correcto a partir de lo que la palabra de Dios me enseña que es lo correcto. Acuérdense que estamos estudiando vivir en integridad y sabiduría, y solo a través de la palabra nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, y resulta siendo integridad terminar decidiendo aquello que de acuerdo a la palabra es lo correcto. Muy bien, y nuestro quinto y último punto sobre las características de la persona íntegra es que la persona íntegra no es evasiva, sino que es directa. Mis hermanos, la persona íntegra responde a lo que se le pregunta. Y esto es una cosa que vemos hoy velada en nuestros días. Yo conozco personas que son expertas en evadir respuestas, son evasores profesionales. Incluso me dan unas respuestas que termino yo hasta confundida de en qué situación es la que me encuentro, pero las personas íntegras debemos hablar de manera directa. Ahora usted se preguntará, entonces eso significa que yo debo responder todo lo que se me pregunta. Muy bien, sobre ese respecto, cuando alguien nos hace una pregunta que aunque sabemos la respuesta, nosotros no podemos contestar que no sabemos la respuesta si nosotros la sabemos. Lo correcto e íntegro es admitir que conocemos la respuesta, pero que tenemos razones particulares por las cuales en ese momento no es prudente, no es apropiado o no es correcto responder esa pregunta. Eso es lo íntegro, y no decir simplemente que no lo sabemos. Ahora, otra cosa bastante importante, y es que la persona íntegra pregunta lo que necesita saber y no lo que quiero saber. A veces nos encontramos en nuestra vida haciendo preguntas de cosas que no necesitamos saber, sino que queremos saber por razones o por debilidades diferentes, pero no cosas que realmente necesitamos saber. Dice que en inglés hay una expresión que se llama fishing for information, que significa pescar información, que tiene que ver con hacer preguntas o comentarios indirectos con la esperanza de obtener la información o la respuesta que deseamos. Eso es lo que llamamos en la costa metiendo caña para sacar panela, o algo así dice el dicho. Muy bien, mis hermanos, esto no es íntegro. Si usted necesita saber algo, pregunte de manera directa o simplemente no pregunte, y también analice. ¿Realmente necesito yo saber eso? ¿Realmente esa circunstancia o esa situación es de mi incumbencia, o saber eso me va a llevar a alguna conducta pecaminosa? Es importante analizar todas estas cosas. Muy bien, entonces vamos a repasar cuáles fueron las cinco características de una persona íntegra. La primera, la persona íntegra habla toda la verdad y no solo verdad. La segunda, la persona íntegra habla con claridad. La tercera, la persona íntegra honra su palabra, sus compromisos y sus promesas. La cuarta, la persona íntegra es capaz de tomar decisiones que desfavorezcan su posición o sus propios intereses. Y la quinta, la persona íntegra no es evasiva, es
directa. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en integridad. Y quiero regalarles lo que dice en Génesis capítulo 20, el capítulo que no leímos, en su versículo 5 y parte del 6 de lo que dijo Abimelech a Dios y lo que el Señor le respondió. Dice: ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Y respondió él, dice que con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sus sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra ti. Hermanos, qué hermoso que la visión, que la percepción, que lo que conozca de Dios de nosotros es que seamos unas personas íntegras, que seamos personas sencillas de corazón y que actuemos con limpieza de manos. Y estas cosas nos evitarán muchas dificultades y sobre todo nos evitarán vivir vidas hipócritas delante de Dios, con nosotros mismos y con las demás personas. Que el Señor les bendiga y les guarde.